descubierto el extraordinario milagro. Un anciano de 72 años transforma restos de comida en una obra maestra culinaria que enamora a todo un barrio. El aroma de los frijoles y chiles poblanos emergía cada mañana de la cocina de don Manuel, quien a sus 72 años había logrado convertir cada rincón de su hogar en un templo donde la comida se entrelazaba con recuerdos. Sin embargo, a pesar de sus ingeniosos platos, la alegría del anciano se veía ensombrecida por la reciente pérdida de su esposa, un vacío que lo acompañaba como una sombra incesante. Rodeado de nietos que eran su razón de ser, esta mañana se sentía particularmente pesado. La llegada de un promotor con intenciones de cerrar su cocina lo había dejado atrapado en un mar de sentimientos contradictorios. La incertidumbre lo asaltaba mientras miraba a sus pequeños, quienes lo observaban con ojos llenos de esperanza, inocentes de la tormenta que se avecinaba. Don Manuel dudaba entre proteger la magia que había mantenido viva durante años, o revelar un secreto olvidado, una herencia que podría cambiar drásticamente su situación. ¿Seré capaz de sostenerlos?, se preguntaba, mientras la respiración se le hacía irregular. Su mente acelerada pasó de un pensamiento a otro, buscando consuelo en las antiguas recetas que había heredado de su abuela. La presión del promotor se cernía sobre él como un enorme peso en sus hombros, haciéndolo cuestionar si este esfuerzo valdría la pena. ¿Qué pasaría si no puedo mantener un hogar para ellos?, se decía, el malestar apretándole el estómago. La cocina, su refugio, parecía encerrarlo cada vez más en sus temores, su corazón palpitando con cada golpe en la puerta que anunciaba una nueva visita del promotor. En medio de zapatos ajenos y voces de advertencia, recordó el viejo desván, donde papeles amarillentos escondían pistas de un legado olvidado. Había algo allí que podía ofrecerles una oportunidad, un camino fuera de este laberinto. Pero ¿y si estoy equivocado? Sentía el miedo calar en su voluntad, erosionando su confianza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la presión se intensificaba, la angustia del anciano crecía. Los rostros de sus nietos llenos de alegría se intercalaban con la imagen del promotor. Un hombre serio que parecía disfrutar del control que ejercía. No puedo permitir que me arrebate esto, se decía, apretando los puños con determinación, pero cada vez que intentaba actuar, una voz interior lo detenía, recordándole el misterio de la herencia. ¿Sería realmente la solución a todos sus problemas? El tiempo corría y la amenaza de perder todo lo que había construido se cernía como una niebla densa. Con cada respiración, el dilema se tornaba más abrumador, dejando una sensación de impotencia que lo oprimía y llenaba su mente de dudas. En su corazón, don Manuel sabía que la lucha era tanto por él como por sus nietos. Pero, ¿podría realmente arriesgarse a desenterrar lo que había estado oculto durante tanto tiempo? Mientras sus pensamientos ladraban en su mente, la pesada realidad de su situación envolvía la cocina que solía ser su refugio. El futuro de su hogar, de sus platillos y sobre todo, de su familia, pendía de un hilo frágil, desdibujándose en la niebla de la incertidumbre. Don Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de abrir el desván lo llenaba de miedo y excitación por igual. No sabía qué secretos podrían haber quedado encerrados en ese lugar oscuro y polvoriento, pero el impulso de buscar una solución para sus nietos superó la resistencia interna que lo mantenía anclado al presente. Debía actuar, y tal vez era el momento de arriesgarse. Consciente de que sus nietos todavía estaban en el patio, se dirigió a la vieja escalera de madera que conducía al desván. Cada escalón chirriaba bajo su peso,
un recordatorio del tiempo que había pasado desde la última vez que había contemplado ese espacio. Al llegar a la puerta detuvo su mano antes de abrirla. Un susurro en su conciencia lo instaba a retroceder, a dejar todo como estaba, pero la imagen de sus pequeños rodeados de dudas lo empujó a seguir adelante. Al abrir la puerta, el aire pesado y rancio salió a su encuentro. Don Manuel encendió una lámpara de aceite que había pertenecido a su padre y se adentró en el desván, iluminando las sombras que parecían danzar a su alrededor. No tardó en encontrar una vieja caja de madera, cubierta de polvo, que curiosamente había olvidado durante años. Con esfuerzo, la arrastró hacia la luz. El brillo de la lámpara reflejó los grabados en la tapa, un intrincado diseño que evocaba sus raíces. Al abrir la caja, se encontró con una colección de recetas escritas a mano, algunas con manchas de salsa y otras adornadas con dibujos de ingredientes. En medio de los papeles, una carta amarilla se asomaba invitándolo a leerla. Sus manos temblaban mientras desenrollaba el papel y comenzaba a leer. El contenido de la carta revelaba un detalle que podría cambiar su vida. Su abuela había tenido un pequeño negocio de catering en su juventud, utilizando ingredientes que muchos consideraban desechables. Había una instrucción especial, un método que permitía a los sabores de los ingredientes resplandecer y convertirse en exquisiteces. Puede que no tengas mucho, decía la carta, pero lo que hagas con lo que tienes puede llevarte más lejos de lo que imaginas. Don Manuel sintió una oleada de emoción. Era un legado de sabiduría que nunca había considerado aplicar de la manera correcta. Hasta ese momento, siempre se había enfocado en la tradición y no en la innovación que su abuela había usado para convertir lo ordinario en extraordinario. De pronto, su mente se iluminó con ideas, combinaciones de sabores que podrían atraer a sus vecinos y devolverles la energía que sentía haber perdido. Con renovado propósito, cerró la caja y descendió la escalera con más decisión que nunca. Estaba listo para involucrar a sus nietos en la transformación de su cocina. Mientras los llamaba, su corazón latía con fuerza. Ellos serían su apoyo, la nueva generación que llevaría adelante el legado familiar, y juntos podrían crear un renacer que desafiaría las amenazas que se avecinaban. Sin embargo, justo cuando se disponía a compartir su descubrimiento, el sonido de un golpe firme en la puerta interrumpió su pensamiento. Era el promotor. Su espíritu se heló al reconocer que el tiempo de la incertidumbre se había agotado. Sabía que debía defender lo que había descubierto. Era un dilema crítico. Debería contarles a sus nietos y compartir su nuevo impulso, o enfrentarse solo a la confrontación que estaba al otro lado de la puerta. La decisión le parecía monumental. Podía sentar las bases de un nuevo comienzo, o sellar su destino en la sombra de las dudas. La respiración le hizo falta, su determinación se tambaleó, y una pregunta predominante surgió en su mente. ¿Sería capaz de transformar la presión externa en una oportunidad de crecimiento? Nadie podría prever que, en el próximo encuentro con el promotor, su vida cambiaría para siempre, y que los secretos del desván podrían no ser más que el comienzo de una nueva narrativa. Don Manuel miró la puerta con una mezcla de temor y desafío. La ansiedad le retumbaba en el pecho, y la incertidumbre de su decisión le apretaba la garganta. Tenía que enfrentar al promotor, pero la idea de compartir sus planes con sus nietos le daba el valor que necesitaba. Sin embargo, el eco de los pasos del promotor resonaba más fuerte en su mente. En un instante de claridad, comprendió que esa figura era más que un adversario. Representaba una ventana hacia un futuro que él podría controlar, un futuro donde su legado viviera. Con un suspiro profundo, decidió que era hora de actuar. Abrió la puerta, listo para dejar atrás su viejo yo, como una serpiente que muda su piel. La mirada del promotor era despectiva, y su postura, desafiadora. «Don Manuel», dijo cruzando los brazos, «lo que usted está haciendo aquí no tiene sentido. Debe dejar ir esa vieja casa. Le prometí un excelente trato». Don Manuel tragó saliva, sabiendo que cada palabra en su respuesta podría definir no solo su propio destino, sino también el de sus nietos.
Tenía que ser claro. Lo que no entiende, comenzó con voz pausada, es que esta casa guarda una historia. No solo es un espacio físico, es un legado. Me plantearé su propuesta, pero no puede esperar que me deshaga de mi herencia tan fácilmente. El promotor sonrió, pero no había alegría en sus ojos. ¿Legado? ¿Cocinas antiguas? No trate de convencerme con nostalgia, don Manuel. Hay dinero en juego y oportunidades que podría dejar pasar. Tal vez esté siendo terco, pero ese lugar necesita ser renovado, no defendido. Las palabras del promotor hicieron eco en su mente. Enfrentarse a su argumento significaba desafiar sus propios miedos sobre el desconocido futuro. Don Manuel sintió la necesidad de demostrar que había mucho más en juego aquí que una simple casa o un negocio. Se acordó de las recetas, de la carta que había encontrado y de las posibilidades que se despertaban en su interior. Quizás lo que usted considera obsoleto, replicó, puede ser reinventado. Lo que mi abuela hizo no era simplemente una cocina, era una sinfonía de sabores, y esa tradición aún puede dar frutos si se mezcla con innovaciones. El promotor frunció el ceño, parecía menos seguro. Y esos frutos no van a pagar las cuentas. ¿Cree que los vecinos están interesados en la cocina de la abuela? Don Manuel sintió que la determinación llenaba su ser. Tengo un plan. Puedo demostrar que los platos que ofrece esta cocina no solo alimentan, sino que inspirarán. La cultura que llevamos en nuestras cacerolas puede transformar lo que la gente piensa sobre lo que les ofrezco. El promotor lo miró con escepticismo, pero había un cambio en su energía. Don Manuel vio una oportunidad. Ese pequeño destello de duda era su arma. Si me da un poco más de tiempo, le daré algo tangible, algo que le abrirá los ojos. No llame a ningún constructor aún. Déjame demostrarle que hay vida en estos viejos muros. Tras unos segundos que se sintieron como horas, el promotor exhaló y declaró con desdén: Está bien, tendrá su oportunidad, pero no me decepcione. Hay un límite para su juego de nostalgia. Don Manuel asintió, su mente bulliciosa ya trazando un plan. Había ríos de creatividad fluyendo dentro de él, pero la incertidumbre seguía presente. Podía sentir que el tiempo corría en su contra, pero había una chispa revitalizadora en su interior. Lo primero que haría sería hablar con sus nietos y compartirles su visión. Debían ser parte de este nuevo capítulo. Con ellos, se sintió más fuerte. Mientras se alejaba de la puerta, un nuevo pensamiento le cruzó la mente. ¿Realmente estaba preparado para asumir la responsabilidad que conllevaba este cambio? Era el momento de reconocer sus propias habilidades y debilidades, de cruzar el umbral de lo familiar a lo desconocido, de arriesgarse. Pero lo que aún no sabía era que sus decisiones no solo afectarían su destino, sino que también desatarían nuevas revelaciones sobre su propia fuerza interna. Con cada paso hacia la cocina, el panorama de su futuro se llenaba de dudas, pero también de posibilidades deslumbrantes. ¿Sería capaz de crear algo verdaderamente extraordinario con componentes a veces considerados despreciables? Así, el eco del legado de su abuela y el entrelazamiento de su historia comenzaban a forjar un nuevo camino, pero también lo llevaban a cuestionar lo que realmente significaba el éxito y el fracaso. Sin embargo, un nuevo golpe en la puerta interrumpió su pensamiento. Esta vez el sonido era más fuerte y decididamente amenazante. Las sombras parecían cobrar vida una vez más, y una nueva confrontación se presentaba. La pregunta que resonaba era clara. ¿Podría mantenerse firme ante la adversidad que se avecinaba, o cedería a la creciente presión antes de que su legado comenzara a florecer? Don Manuel exhaló lentamente, mientras sentía el eco del golpe en la puerta recorrer su cuerpo. Con cada latido de su corazón, la urgencia se incrementaba. Era la provocación que necesitaba para centrar su pensamiento. Aún adolorido por las palabras del promotor, se dejó envolver por la determinación. Como una espina de pescado atascada en la garganta, sus viejas dudas se habían convertido en una desafiante necesidad de reafirmar su propósito. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la cocina, donde la idea de los platillos de su abuela comenzó a cobrar forma.
La imagen de olla y cuchara se entrelazaba en su mente como símbolos de una fe inquebrantable. Comenzó a repasar mentalmente las recetas que había atesorado durante años, cada una contando una historia, cada ingrediente cargado de recuerdo. No eran solo recetas, eran puentes a su infancia, a la tradición familiar. Sintió que esas memorias, al igual que las meras paredes de su casa, eran parte de su legado, un legado que merecía la pena luchar por preservar. Pensar en sus nietos lo impulsó a anotar sus ideas. Se preguntó cuáles de ellos estarían dispuestos a involucrarse en un proyecto que recuperara la esencia familiar. Sómate a la tarea de hacer de la cocina de la abuela un espacio de arte y comunidad. Al principio, la incertidumbre lo asaltó. Temía que los jóvenes no entendieran la visión de un anciano. Pero a medida que su mente elaboraba un esquema de lo que podría ser, la ansiedad se transformaba en emoción. Se sentó con papel y lápiz y comenzó a trazar un plan que no solo incluía los platillos, sino todo un enfoque renovado hacia la gastronomía. Pensó en cuánto podría distinguir los sabores infundidos en la cultura familiar frente a la modernidad. Cada plato podría contar la historia de su familia y al mismo tiempo atraer a un nuevo público, tal vez aquellos que nunca habían conocido el verdadero valor de su gastronomía. Conforme se sumergía en sus ideas, las primeras líneas del plan comenzaron a cobrar vida. Crear un menú que no solo se basara en sabores, sino que contara la historia a través de maridajes inesperados. Visualizaba a sus nietos participando en esto, a cada uno de ellos aportando no solo su lema personal, sino sus propios sueños. La oportunidad era palpable. Habría que realizar talleres donde se combinara la cocina tradicional con técnicas modernas. Recuerdos transformados en experiencias. Cada plateada propuesta resonando con la energía de su legado familiar, capaz de atraer así tanto a los viejos vecinos como a la nueva generación. Por un momento, había olvidado el golpe en la puerta. Se sentía dueño de su destino, capaz de inscribir la historia familiar en un futuro significativo. De repente, un sonido penetró sus pensamientos. Era el timbre del teléfono. La llamada provenía de uno de sus nietos. Su voz filtraba el mismo entusiasmo que él había sentido. «Abuelo, ¿qué sucede? He estado pensando en lo que hablamos. Quiero ser parte de este proyecto», dijo su nieto con energía contagiosa. Don Manuel sintió que su corazón latía como en su juventud. La emoción lo inundó. «Tengo muchas ideas», respondió, sintiendo que por primera vez en años el futuro se abría ante él como un lienzo blanco. Pero de repente, una sombra de preocupación pasó por su mente. ¿Podría realmente convertir su visión en realidad? Mientras la conversación continuaba, un nuevo sonido interrumpió sus pensamientos. La puerta continuaba resonando con exigencia, pero esta vez era un aviso de que no todo lo que estaban creando sería solo un sueño. Afuera, la presencia del promotor parecía inminente. La tensión incrementaba. Don Manuel besó la idea de su proyecto familiar, pero sabía que tendría que enfrentarse a una batalla no solo con el promotor, sino con sus propios miedos y expectativas. La pregunta le rodeaba nuevamente. ¿Sería capaz de mantener un equilibrio entre el pasado y un futuro incierto? La historia apenas comenzaba a revelarse, y el verdadero desafío apenas se acercaba. La hora de demostrar que su legado podía florecer en la adversidad se aproximaba, y las decisiones que tomara pronto definirían su legado. La tensión se fue acumulando en la sala como un resorte a punto de estallar. Don Manuel respiró profundamente, sintiendo cómo la adrenalina potenciaba su determinación. Mientras su nieto continuaba hablando al otro lado de la línea, su mente se llenaba de imágenes alternadas. El aroma de la cocina de su abuela, el brillo en los ojos de sus nietos al probar sus recetas, y el rostro del promotor, frío y calculador, esperando la oportunidad de interrumpir sus planes. Colgó el teléfono, casi sin darse cuenta de dónde se encontraba. Su corazón latía con fuerza, y su mente parecía despejarse. Las palabras de su nieto resonaban en su interior, aunque las dudas sobre su propio valor aún lo acosaban. Era un anciano, sí, pero también un artista en su campo.
un testigo de la historia que deseaba revivir. Tenía que ser el primero en creer en su proyecto. Mientras su mente se movía entre lo posible y lo imposible, recordó un momento crucial de su niñez. Una celebración familiar en la que la comida no solo era un platillo, sino el hilo que entrelazaba a todos. Sentía que estaba a punto de acercarse a una revelación. La cocina no solo podía ser un espacio de creación, sino también un taller donde las historias se contaran a través de cada ingrediente. Se trataba de un proceso de transformación, de dar nueva vida a lo que a menudo se consideraba sobrante. Decidido, se movió hacia el cuaderno donde había comenzado a esbozar sus ideas. En su última página, escribió enérgicamente la frase que lo había inspirado desde el primer momento: transformar lo ordinario en extraordinario. Ese sería el lema de su nuevo proyecto, el mantra que lo acompañaría mientras enfrentaba cada desafío. Al mismo tiempo, la voz interior de la inseguridad seguía susurrando dudas. ¿Sería capaz de convencer a su familia? ¿Lograría atraer a la comunidad local y dejar atrás las sombras que lo rodeaban? Con cada golpe en la puerta, la ansiedad aumentaba. Sin embargo, la urgencia de actuar era innegable. Necesitaba hacer algo, y a lo grande, la puerta siguió sonando. Pero esta vez, no significó una amenaza. Era una invitación a iniciar su camino. Sin pensarlo dos veces, se levantó y abrió la puerta. Se encontró cara a cara con el promotor, cuya presencia era aún más intimidante de lo que había imaginado. Don Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también una chispa de desafío. «Vengo a hablar contigo sobre el futuro de tu cocina», dijo el promotor con una voz suavemente amenazante. Pero don Manuel no se dejaría amedrentar. Tenía una misión. «Hablemos, pero a mis términos. No vengo a rendirme, vengo a mostrar lo que realmente podemos hacer», respondió con una renovada firmeza, sintiendo que cada palabra se enraizaba en el suelo firme de su decisión. La conversación se tornó en un juego de estrategias. Mientras el promotor intentaba desviar el rumbo hacia su beneficio comercial, don Manuel contraatacaba resaltando la autenticidad de su propuesta. Cada idea que el promotor lanzaba era una oportunidad para demostrar cómo su enfoque surgía de un lugar más profundo que las meras ganancias. Lo que comenzó como una lucha verbal se convirtió en un baile donde las visiones chocaban. En el clímax de la confrontación, don Manuel supo que disponía de algo más potente que un menú. Tenía un legado, un sueño, y la intención de convertir cada plato en una obra de arte que trascendiera la simple comida. Cuando finalmente la conversación concluyó, con una sensación de tensión flotando en el aire, el promotor se marchó, pero no antes de lanzar un comentario amenazante. Don Manuel sintió que la batalla apenas comenzaba. El desafío de hacer realidad su enfoque cobró forma en su mente, como una tormenta surcando el horizonte. Miró el cuaderno donde había escrito su lema. La certidumbre de su camino se hacía más fuerte, y el deseo de dejar un legado tangible por delante se hacía eco en su ser. La chispa después de la tormenta estaba a un paso de estallar. Mientras pensaba en lo que se avecinaba, una nueva inquietud lo atrajo. Las voces de sus nietos resonaban en su mente. ¿Cómo los invitaría a unirse a esta marcha hacia lo extraordinario? ¿Se atreverían a seguir sus pasos y convertirse en parte de su historia? La siguiente decisión se deslizó ante él, y la oportunidad de transformar su legado pronto se definiría en una nueva reunión familiar. ¿Sería capaz de unir a sus seres queridos en este ambicioso proyecto? La pregunta quedó en el aire, y el futuro, lleno de posibilidades, comenzaba a desarrollarse ante sus ojos. La luz del sol se había filtrado a través de las ventanas, acariciando la madera envejecida de la mesa familiar. Don Manuel miraba los utensilios de cocina, recuerdos de momentos compartidos y risas, y sintió que cada objeto tenía una historia que contar. La cocina, su refugio, ya no era solo un lugar de trabajo, se había convertido en el corazón de su misión. Era allí donde cada trozo de cebolla, cada toque de especia, se transformaría en algo significativo. Decidido a comunicar su visión, convocó a su familia a una reunión especial.
El temor al rechazo palpitaba dentro de él. ¿Serían sus hijos capaces de entender lo que significaba ese sueño tardío? Clavó la vista en el cuaderno, en su lema que vibraba con promesas. Transformar lo ordinario en extraordinario era más que un simple dije. Era la esencia misma de lo que buscaba. El día de la reunión, la mesa estaba dispuesta como si se tratara de un banquete. Cada plato un símbolo de lo que podía venir. Aromas envolventes llenaban el aire, y don Manuel se sentía en casa. Sin embargo, un torbellino de dudas amenazaba con interrumpir su resolución. Con sus hijos y nietos sentados alrededor, don Manuel sintió cómo la tensión crecía. Se aclaró la garganta. El tumulto en su pecho resonaba como un tambor. «Hoy quiero hablarles», comenzó, «sobre algo que me ha estado sobrecogiendo. Mi vida ha estado llena de sabores, historias y tradiciones, pero he visto que esos mismos sabores pueden convertirse en algo más que simples recuerdos. Necesito su ayuda». Las miradas atentas de su familia lo empujaron a seguir adelante. Se dejó llevar en su discurso, mencionando cómo la cocina podría ser un laboratorio de creatividad, donde cada ingrediente fuese un lienzo en blanco, y los platos, obras de arte cargadas de significado. La emoción crecía en su voz al hablar de los restos de la comida, aquellos que la sociedad a menudo considera desechables. ¿Se imaginan?, preguntó con fervor. Transformar los restos en platos deliciosos, darles una nueva vida. Cada receta puede contar una historia. Hubo un silencio momentáneo en la sala. Los rostros de su familia se endurecieron un poco, atrapados entre la incredulidad y la curiosidad. Su hijo mayor, con un entrecejo fruncido, cuestionó la viabilidad del proyecto. ¿Y cómo piensas que eso funcione? No es fácil cambiar la forma en que se ve la comida. Don Manuel recogió su aliento, preparándose para la confrontación. Esa pregunta, lejos de desanimarlo, era un desafío que le incitaba a profundizar. No se trata solo de cambiar la forma de ver la comida, se trata de construir un legado. La cocina puede ser un medio para unirnos, para enseñarnos a valorar lo que tenemos. La conversación se transformó en un debate, donde cada miembro de la familia expuso sus preocupaciones y expectativas. Don Manuel escuchó atentamente. Cada objeción era una oportunidad para ajustar su mensaje. Si su visión se encontraba con el escepticismo, esa resistencia también podría ser el catalizador que necesitaba para pulir su enfoque. Finalmente, su nieta menor, que hasta el momento había permanecido en silencio, levantó una mano temblorosa. «Abuelo, ¿podríamos hacer una prueba? ¿Cocinar algo con lo que tenemos y ver cómo sale?» La pregunta flotó en el aire como un rayo de esperanza. Era una invitación a la acción y una forma de involucrar a su familia en la creación del futuro que soñaba. Sus corazones se encendieron con la posibilidad de experimentar. Mientras la reunión concluía, don Manuel sintió que había dado un primer gran paso. La tormenta dentro de su pecho se había apaciguado, y en su interior brotaba una visión renovada. Sin embargo, sabía que este era solo el comienzo. Cómo consolidar el apoyo de su familia sería un reto, un viaje lleno de altibajos. Mientras pensaba en el siguiente paso, la pregunta del promotor resonó nuevamente en su mente. ¿Podría demostrar que su enfoque era viable? La competencia estaba cada vez más cerca, y su deseo de triunfar lo imbuía de una mezcla de determinación y urgencia. La conexión con su familia se volvía vital para enfrentar el futuro, y una inquietud oscura insinuaba que el desafío no se quedaría solo en la cocina. Aquella noche, mientras las luces se apagaban y los ecos de las risas se desvanecían, don Manuel se sintió ansioso por enfrentar la realidad del proyecto. Una llamada inesperada llegó. Un viejo amigo que había recorrido el camino de la cocina gourmet y que podría ofrecerle consejos. ¿Sería el experto que necesitaba para buscar información crucial? ¿O aumentaría su incertidumbre? La intriga llenó su mente y, con ella, la certeza de que el próximo paso podría cambiarlo todo. La madrugada se deslizó silenciosamente, y don Manuel despertó con la mente agitada,
pensamientos danzando sobre cómo llevar a cabo su idea. Los ecos de las conversaciones en la reunión familiar reverberaban en su cabeza. Aquella llamada de su viejo amigo había despertado en él un torrente de posibilidades, pero también un miedo latente a la frustración. Un nuevo concepto se había afianzado en su interior: la necesidad de crear. La cocina no podía seguir siendo un mero refugio, debía manifestarse como un verdadero laboratorio de innovación. Reflexionó sobre la importancia de experimentar con los restos de comida que, para muchos, eran solo desechos. Se trataba de un reto que iba más allá de la simple cocina. Era una búsqueda para comunicar un mensaje profundo sobre la sostenibilidad y la creatividad. Se levantó de la cama y con determinación se dirigió a la cocina. Con cada paso, sus pensamientos se organizaban como ingredientes en una receta, mezclándose para crear algo nuevo. Pensó en la charla con su amigo, un chef aclamado que había usado su pasión no solo para cocinar, sino también para educar sobre el aprovechamiento de los alimentos. Don Manuel decidió que llamaría a su amigo más tarde. Necesitaba conectar con alguien que no solo entendía el arte culinario, sino también el deseo de dejar un impacto tangible en el mundo. Mientras el sol comenzaba a asomarse, empezó a definir su plan. Anotó en su cuaderno: transformar recortes en manjares. Un día de cocina experimental. Se imaginó desafiando a su familia a transformar esos restos en platillos deliciosos y presentarlos como un festín digno de un banquete. Cada intención de don Manuel comulgaba con la idea de que la cocina podría crear conciencia. Pero se halló en un dilema moral. ¿Era correcto lanzar la idea así sin preparación? Aún así, la urgencia por el cambio lo impulsaba. Esta no era solo una cuestión de gastronomía, sino de reconstruir los lazos familiares y desmantelar la mentalidad de desperdicio. Al día siguiente, reunió a su familia nuevamente. Con una energía renovada les expuso su idea de un día de experimentación. Él se convertiría en el guía del proceso, pero el verdadero mérito sería de cada uno de ellos. Contó cómo cada familia podría traer sus propios restos y, juntos, crear algo espectacular. No será fácil, les advirtió, pero podemos crear un momento de conexión. ¿Acaso no hemos olvidado cómo disfrutar de la cocina juntos? Las caras de sus hijos mostraron una mezcla de curiosidad y escepticismo. Su hija se atrevió a preguntar sobre la logística del evento, resaltando que no era común cocinar de esta manera. Don Manuel respiró profundo, sintiéndose en la cuerda floja. Es el momento de ser innovadores, de hacer algo distinto. La cocina está llena de magia. Si nos unimos, puede ser una aventura, respondió, sintiendo que la idea empezaba a tomar forma. La conversación continuó fluyendo, y cada uno de sus hijos comenzó a mostrar interés. Un debate sobre recetas se abrió entre ellos, y don Manuel sintió que la energía en la sala comenzaba a cambiar. Los rostros se iluminaban con posibilidades. Cuando finalmente se detuvieron, con un nuevo propósito en la mirada, don Manuel se sintió renovado. La primera batalla había sido ganada, y el proyecto empezaba a tomar rumbo. Pero su mente seguía alerta, consciente de las críticas que podrían surgir al momento de implementar su plan. Así fue como decidió que sería el momento perfecto para contactar a su viejo amigo y pedirle más que consejos. Don Manuel quería saber si existiría la posibilidad de colaborar, de hacer que esa cocina no solo se convirtiese en un recuerdo, sino en un legado para las generaciones futuras. Una parte de él temía que el reconectar con este viejo conocido pudiera exponer sus inseguridades, pero también sabía que su experiencia podría ser la llave para abrir nuevas puertas. Al final del día, mientras observaba la puesta de sol por la ventana, don Manuel tomó su teléfono, dispuesto a dar ese siguiente paso hacia lo desconocido. Pero la llamada no iba a ser simple. En cuanto pulsó el número, un presentimiento lo invadió. Había algo más en juego, el destino del proyecto y quizás una parte de sí mismo que estaba a punto de revelarse. ¿Cómo reaccionaría su amigo a esta inesperada propuesta? La inquietud por la respuesta lo mantenía al borde.
y la sensación de que lo extraordinario estaba a punto de descubrirse lo llenaba de emoción y temor a la vez. La llamada fue directa, casi instintiva. Don Manuel cerró los ojos un momento, como si ese gesto pudiese prepararlo para lo que estaba a punto de suceder. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad aumentaba. Una vez, su amigo había sido su mentor, su apoyo en los inicios de un camino que ahora parecía volver a bifurcarse. «Hola, Manuel. ¿Qué tal?». La voz de Julián sonó familiar, cálida y llena de energía. Eso tranquilizó a don Manuel, aunque la inseguridad seguía al acecho en su interior. «Julián, ¿qué tal?», respondió tratando de que su voz no temblara. «Quería hablarte sobre algo que me tiene muy emocionado». La conversación fluyó, y poco a poco, don Manuel fue compartiendo su idea. La transformación de los restos en manjares no era solo una forma de aprovechar, sino también un medio para conectar con su familia. Mientras hablaba, los recuerdos de sus cenas familiares resurgieron, risas, música y el aroma del recalentado. Sin embargo, también recordó los momentos de desencuentro, las discusiones silenciosas sobre el desperdicio, la rutina que a menudo convertía la cocina en un lugar frío. «Es un proyecto ambicioso, Manuel», dijo Julián luego de una pausa, el escepticismo pesando en su voz. «Pero tienes que saber que puede atraer críticas. Las personas tienen una visión arraigada sobre lo que significa la buena cocina. ¿Estás listo para enfrentarlo?». Las palabras de Julián lo atravesaron como una dagas afiladas. ¿Estaba listo en realidad? Durante años, había cocinado para complacer a su familia, no porque quisiera desafiar sus nociones de la gastronomía. Sin embargo, esa misma rutina ahogaba su deseo de innovar. La idea de ser criticado no le era ajena. El temor latente a la complacencia no podía acallarlo. «Quiero que lo hagamos juntos», dijo don Manuel armándose de valor. «Me gustaría que vinieras y nos guiaras. Necesito de tu experiencia». Julián se mostró intrigado. Una chispa de interés comenzó a brillar. La incertidumbre de don Manuel se disipaba, si bien un nuevo temor emergía, el de no estar a la altura del legado que Julián había construido. El chef aclamado había forjado su carrera con esfuerzo, arriesgando y confrontando sus propios miedos. ¿Y si se descubrían las limitaciones de don Manuel en el proceso? Esa posibilidad lo inquietaba. Al finalizar la conversación, Julián accedió a colaborar. Esa afirmación era un punto de inflexión, pero también un recordatorio de la responsabilidad que venía con ello. Ahora no solo había un proyecto, había un compromiso compartido con su amigo y una oportunidad para redescubrir su propia pasión por la cocina. La duda lo había acompañado durante largo tiempo, pero hoy había tomado la forma de determinación. Al colgar, una mezcla de nerviosismo y euforia se apoderó de él. Sentía que había cruzado una línea invisible entre la rutina y el desafío. Pero, en medio de esa validación, una pregunta persistía. ¿Era su pasión suficiente para mantener la creatividad floreciente, o se vería arrastrado por la presión de la expectativa? Mientras tomaba un vaso de agua, recordó las piezas de una receta que había anotado. Transformar recortes en manjares no solo era un proyecto, sino un espejo que reflejaba su deseo de reinvención. Las barreras que había construido en su mente, atadas a su imagen de cocinero casero, comenzaron a desmoronarse. El reto era mayor que un simple día de cocina. Era entrar en contacto con su verdadero yo. Don Manuel miró a su familia, que lo esperaba en la sala. Sabía que el camino por delante no sería fácil. El desafío al que se enfrentaba no solo implicaba transformar ingredientes, sino también abrirse a las críticas y abrazar lo desconocido. Con una determinación renovada se acercó a ellos, listo para hablar sobre la nueva etapa que se avecinaba. La conversación giró en torno a los planes, pero en el fondo, don Manuel sintió que también estaba forjando un nuevo camino para sí mismo. La cocina empezaba a ser un espacio no solo de acción, sino de transformación personal. Sin embargo, justo cuando una sensación de claridad lo invadía,
Una preocupación latente se arrastraba por su mente. ¿Y si la aventura lo enfrentaba con una parte de sí mismo que había estado tratando de esconder? La incertidumbre estaba a la vuelta de la esquina. Este nuevo proceso podía llevarlo a descubrir aspectos de su esencia que había evadido por demasiado tiempo. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que esperaba. ¿Estaría preparado para lo que vendría y para confrontar con valentía los miedos que hasta ese momento había ignorado? El futuro se sentía a la vez emocionante y aterrador, dejando a don Manuel en el umbral de un descubrimiento personal fascinante que apenas comenzaba. Don Manuel se encontraba en la cocina, rodeado de una mezcla de ingredientes que en otro tiempo habrían terminado en la basura. Recortes de verduras, restos de carne y hasta un par de trozos de pan viejo esperaban en la mesa. Miró a su alrededor y por un momento, ese caos culinario se transformó en un excitante campo de posibilidades. La cocina se convirtió en su laboratorio, y cada elemento que tocaba se llenaba de nuevas perspectivas. El desafío ya había comenzado. Con Julián llegado al día siguiente, cada minuto contaba. Coordinó sus horarios y elaboró una lista de tareas. Sin embargo, a medida que se adentraba en este nuevo mundo, el abismo de la autocrítica se abría ante él. Cada corte de cuchillo resonaba como un eco de inseguridad. La inseguridad de estar a la altura de los estándares que Julián había establecido en su carrera. Se preguntó si realmente era capaz de innovar en la cocina, o si su papel se limitaría a seguir instrucciones. Preparándose para la llegada de Julián, se sentó a hacer una lluvia de ideas. En el papel anotó todo lo que sentía a medida que pensaba sobre el concepto de transformar recortes en manjares. Cada frase era un reflejo de su propia lucha interna. Diferentes caminos hacia lo que podría ser. Abarcó desde la elaboración de un pesto de tallos de albahaca hasta una sopa de pan que llamaría la delicia del hogar. Sin embargo, entre cada propuesta emergía una duda. ¿Perdería esto la esencia de su cocina familiar? Ese momento introspectivo se tornó en una lucha por hallar su voz, una voz que anhelaba ser escuchada. Al observar detenidamente las recetas familiares guardadas en el viejo cuaderno, se dio cuenta de que se había permitido silenciar sus propias ideas en favor del conformismo. Esa realización lo golpeó con fuerza. Aquel legado familiar, en vez de ser un obstáculo, debía ser su base, un lugar del que partir para reinventar su estilo. La noche se desvaneció mientras la creatividad brotaba, pero al cerrar sus ojos, la ansiedad lo abordó nuevamente. En medio de los sueños, vio su cocina abarrotada de sabores y críticas. Podía sentir las miradas de la gente, en su mayoría tan críticas como fascinadas. Era un ciclo que no podía terminar, una danza entre la expectativa ajena y su realidad. Al despertar, recordó las palabras de Julián sobre prepararse para las críticas. Decidió que la mejor manera de enfrentar esta adversidad sería actuar. Comenzó a preparar un pequeño menú de degustación para la presentación inicial. Se imaginó sirviendo a su familia y amigos, pero esta vez, con una intención diferente. No para satisfacerles, sino para compartir lo que había aprendido, lo que había dejado de lado por temor a la opinión de otros. Un día antes de la llegada de Julián, mientras cocinaba, algo en su interior resonó con claridad. Había dejado de ver la cocina como un lugar de gasto y había comenzado a percibirla como un espacio de creación. El reciclaje no era solo material, era también creativo. El reciclaje de su propia historia culinaria había comenzado. Sin embargo, conforme se iba acercando el momento decisivo, un nuevo miedo comenzaba a enraizarse en su mente. ¿Y si lo que había creado no era suficiente? Si bien había transformado la materia prima que lo rodeaba, ¿y si no lograba transformar su esencia al mismo tiempo? Esa era la verdadera prueba. Enfrentando un espejo se cuestionó. ¿Quién era realmente don Manuel si no era el chef complaciente que siempre había sido? Al preguntarse esto, la tensión creció en su pecho, y pudo sentir una presión en su estómago. Había llegado el momento de descubrir no solo el manjar que había preparado, sino también el hombre que lo había creado. La mañana de la primera degustación,
El aroma fabuloso llenaba la casa, pero su mente continuaba en conflicto. ¿Sería capaz de compartir su nueva creación sin ocultar su miedo y vergüenza? Sin respuesta clara, se dirigió al espejo una vez más. El desafío no era solo en la cocina, sino frente a sí mismo. En esos instantes, comenzó a darse cuenta de que finalmente se estaba acercando a la verdad que siempre había deseado enfrentar. ¿Podría la cocina ser un puente para conectar su antiguo ser con el nuevo? ¿O se despojaría de la emoción según el juicio ajeno lo dictase? La línea entre la reinvención y la autoaceptación era más delgada de lo que había anticipado, y estaba preparado para confrontar no solo a Julián, sino también a su propio miedo. Las puertas a esa transformación personal estaban por abrirse, y justo cuando se sintió a punto de atravesarlas, una parte de él temía que tal vez el verdadero reto apenas comenzaba. Don Manuel enfrentó con determinación el día decisivo. La cocina, vibrante con el aroma de manjares transformados, era testigo de su metamorfosis. Había pasado de ser un simple cocinero a convertirse en un innovador. Se dieron varias pruebas de los platos que había creado con los restos, cada uno una expresión clara de su viaje emocional. Con cada cucharada, la mezcla de sabores no solo buscaba deleitar, sino también contar la historia de su legado familiar y la decidida lucha por conservarlo. Cuando Julián llegó, don Manuel lo recibió con una mezcla de nerviosismo y emoción. La primera impresión fue crucial. Mientras el chef aclamado exploraba la cocina, don Manuel presentó su menú con convicción. No solo se trataba de un plato, sino de un concepto. Cada receta hablaba de la resiliencia, de la capacidad de transformar lo que otros descartaban en algo valioso. La pasión por la cocina fluía en sus venas, y con cada palabra que pronunciaba, se sentía más seguro. Era el momento de demostrar que había mucho más que nostalgia en sus habilidades culinarias. La degustación comenzó. Julián probó los caldos, los purés y las ensaladas, asintiendo entre bocado y bocado. Era un baile de sabores que don Manuel había ejecutado con precisión. Las críticas, lejos de desalentarlo, lo llenaron de valor. Julián, después de unas pruebas, finalmente miró a don Manuel a los ojos y dijo: «Has hecho algo magnífico. Lo que presentas aquí es más que comida, es una declaración de propósito. Has elevado los restos a una forma de arte, y eso tiene un valor indiscutible». Don Manuel sintió como si un peso enorme se desvanecía de sus hombros. Esa validación era el reconocimiento que había estado buscando durante tanto tiempo. Tenía el respaldo de alguien cuya opinión valoraba inmensamente. En ese instante, comprendió que su transformación no solo había sido culinaria, sino también personal. Durante los días que siguieron, la cocina se convertía cada vez más en su refugio creativo. Con sus nietos involucrados, comenzó a impartir talleres en casa. Cada sesión reunía a su familia alrededor de la mesa, utilizando ingredientes que a menudo se desechaban. Juntos, exploraron la gastronomía como un medio de unión, de compartir historias y tradiciones a través de cada plato. Las risas resonaban junto a los aromas que escapaban de la cocina, convirtiendo aquello que había sido una fuente de ansiedad en un lugar de celebración. Finalmente, don Manuel decidió organizar un evento comunitario. Con la ayuda de Julián, invitó a los vecinos a experimentar la gastronomía de su abuela de una forma renovada. La cocina era un espacio de aprendizaje al que llegaron personas de todas partes, ansiosas por saber cómo convertir los restos en platillos deliciosos. La sala estaba llena de entusiasmo, y cada plato que se servía no solo era un alimento, sino una historia compartida, una conexión entre generaciones. El día culminó con un aclamado banquete, donde don Manuel expuso las recetas que había reimaginado con su familia. Los aplausos resonaron en su corazón, y con cada sonrisa que se cruzaba con su mirada, sentía un sentido profundo de logro y satisfacción. Esa noche, mientras las luces de su cocina parpadeaban suavemente, don Manuel reflexionó sobre el legado que había comenzado a construir. El dolor de la pérdida de su esposa se atenuaba en la medida en que su visión se hacía realidad.
Se dio cuenta de que cada plato que creaba no solo conservaba su memoria, sino que también cultivaba nuevas tradiciones en su familia. Había aprendido que el éxito no solo se medía en términos de ganancias, sino en la capacidad de conectar con su esencia. La cocina de su abuela no era solo un espacio, había trascendido a ser un lugar donde los recuerdos renacían, donde cada receta contaba una historia de resiliencia. Don Manuel sonrió, lleno de confianza y propósito renovado. Había conquistado no solo la incertidumbre del futuro, sino también la lucha contra su propio temor interno. A partir de ese instante, la cocina, con su invaluable legado, se había convertido en un viviente espacio de amor, unión y creatividad. Era el momento de seguir avanzando, de compartir su viaje y de inspirar a otros a encontrar el valor de transformar lo ordinario en extraordinario. Si te ha inspirado esta historia, necesitas suscribirte ahora al canal. No dejes pasar la oportunidad de no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que sostiene tu contenido favorito. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final maravilloso. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es momento de mostrar tu apoyo a las historias de superación personal. ¿Qué estás esperando? No esperes ni un segundo más para compartir.